Bienvenidos a Vecinos del Capitolio, hoy desde el Templo San Agustín. Este templo alberga importantes obras de arte religioso de origen colonial. Por su significado histórico, valor arquitectónico y cultural, fue declarado Monumento Nacional mediante el decreto 1584 del 11 de agosto de 1975. Acompáñenos a conocerlo. Tenemos referencia de un inventario del año de 1775 que nos cuenta que en las paredes de la iglesia no había un sitio en blanco. La iglesia estaba cargada de gran cantidad de arte. Desafortunadamente, con las batallas, la expropiación y todo esto, se perdió gran mayoría del arte. Sin embargo, hoy en día conservamos una colección de vírgenes santas que se encuentran en la parte superior de la nave central. Su característica principal es el peso de sus trajes, que es una característica de la escuela de Zurbarán. También tenemos en la nave principal el cuadro de la Virgen de Santa Bárbara y Santa Clara de Montefalco. Son dos santas agustinas muy representativas para la orden. A las paredes laterales encontramos réplicas de la obra del Greco, una es la vida de la Virgen y por el costado occidental la vida de Jesús de Nazaret. También tenemos en todos los retablos gran cantidad diferentes santos, apóstoles y escenas, sobre todo de santos agustinos. Estas ya son réplicas porque debido a la pérdida fueron elaboradas por el padre Nicéforo Rojo entre los años de 1978 al 86. Tenemos varias obras de los artistas, principalmente de las escuelas de Gregorio Vázquez, de los Figueroa, que se exponen hemos realizado algunas exposiciones en el Museo Nacional, celebrando algunas fechas especiales. También encontramos dentro de esta colección una obra que ya estaba registrada en el año de 1775 de los indios mexicanos. Lo único que sabemos fue elaborada por los indios mexicanos, pero a la fecha no tenemos más historia. En el año de 1980 se inicia la restauración arquitectónica de la iglesia de San Agustín. En los años 86 se termina esta parte, la parte arquitectónica, y la orden ve la necesidad de crear su propio taller para la conservación del patrimonio artístico. Es así como la orden tiene y conserva actualmente su taller de restauración, que nos sirve para restaurar toda la colección de los padres agustinos, y hemos sido apoyo también para distintas comunidades en Bogotá y en el país. Esta área de Bogotá cercana al Capitolio es riquísima en expresiones artísticas y culturales que se han conservado la mayoría en muy buen estado. De manera especial, quiero invitar a la ciudadanía de Bogotá, a los turistas que llegan a esta ciudad, a visitar el Templo de San Agustín, un templo del arte y de la creatividad ciudadana. Quedan todos cordialmente invitados. Tenemos importante en la parte de atrás, en la capilla transversal, tenemos el cuadro de la Virgen de Guadalupe, sus escenas. Tenemos un cuadro donde lo denominamos el juicio final, que es curioso porque se encuentran varias religiones
interpretadas dentro de ese mismo lienzo. Al otro lado encontramos una copia del cuadro de la Misa de San Nicolás y la Misa San Gregorio, donde su escena principal es el donante, que es el hijo de un cacique indígena. En el fondo tenemos varias imaginería española. Afortunadamente nos llegó y se ha conservado bastante bien. Todas las esculturas fueron traídas, la mayoría, de Barcelona. Tenemos cuadros arriba de San Gelasio y San Jerónimo. El arte barroco es el arte que tiene movimiento, es el arte que se ve, se representa y con bastante movimiento. Bueno, este es un templo digamos, tipo catedral, que es la nave principal y dos laterales. Es en mampostería, que es piedra, ladrillo y placa de adobe. El techo, en la nave principal encontramos un abovedado, las vigas de la madera fueron traídas de Tocaima, porque aquí en la zona cercana no se encontraba. Entonces son maderas de un diámetro de 60, 70 centímetros que fueron traídas, y viendo esa estructura uno se imagina cómo sería la construcción de la iglesia, ¿no? El peso para subir estas vigas en su época. Aún se conserva. La primera época, en la época temprana de las iglesias, y eso sucede en todas las iglesias, no existían los retablos de madera, existían los retablos pintados, como se puede ver en el vestigio que hay. Entonces, así era el retablo, era pintado, y en esos espacios en blanco se dejaba la obra de caballete o la pintura. Luego, como ya hubo más recursos, ya se viene la elaboración de los retablos en madera, y ya por consiguiente pues estos quedan cubiertos. Vemos ahí varios ejemplos, sobre todo en Boyacá, y aquí lo que pasa es que aquí sí se ha perdido, pero en Boyacá sí encontramos varios ejemplos donde existen los retablos. En la parte detrás de cada retablo existe el de pintura mural. Recuerden que Colombia puede ser una potencia turística. El año pasado vinieron más de 5 millones de extranjeros. Todos los fines de semana y todos los meses vienen miles y miles de personas de todo el país a Bogotá. Y aquí, al lado del Congreso, tenemos una cantidad de museos, una cantidad de sitios. Tenemos el Palacio de San Agustín. Bueno, tenemos muchas obras, mucha arte, mucha cultura. Ven y conoce a Bogotá y no olvides ver el programa Vecinos del Capitolio. La iglesia está ubicada en la parte sur de la Plaza de Bolívar. Por eso es poco conocida. A raíz del uso o de las visitas al Ministerio de Hacienda, se ha hecho más popular. Esto es bueno y ha sido malo. Bueno, porque se conserva muy tranquila, o sea, sus visitantes son muy escasos, pero muy relajados, comparado con las otras iglesias del centro, y que se ha dado a conocer por parte en los años 90 era desconocida, muy desconocida, a pesar de lo importante que ha sido. El Templo de San Agustín en Colombia ha sido mucho más que un lugar de culto. Con sus colecciones de arte religiosa y su importante papel como testigo clave en los eventos del país. Ya seguimos explorando más sobre este templo y su fascinante papel en la historia colombiana. Canal Congreso los invita a conocer un fragmento de la historia colombiana. Fuego verde, fuego ardiente.
Este programa se logró gracias a la experiencia y profesionalismo de nuestros camarógrafos, a la creatividad de nuestros editores y graficadores, al apoyo de nuestras directivas y sobre todo a ustedes, nuestro público. Muchas gracias. Canal Congreso. Aquí vive la democracia. Al fondo vemos la imagen del Nazareno de San Agustín. Es una imagen del siglo XVII que llegó a Colombia traída por los padres agustinos. En el año de 1813, el general Antonio Nariño, que dirigía las tropas libertadores centralistas, lo declara rey de los ejércitos o generalísimo. Es importante porque él fue usado para darle fuerza y moral al ejército que él dirigía. En el año de 1861 viene la expropiación del convento y la iglesia por parte del general Tomás Cipriano de Mosquera, quien expulsa a los agustinos, los saca y luego les devuelve la iglesia en el año de 1867. El templo de San Agustín, que está allá atrás del Palacio Presidencial, ha sido testigo de dos eventos muy importantes en la historia colombiana. En 1862, durante la Guerra Civil conocida como la Batalla de San Agustín, las tropas liberales se refugiaron en el templo y convento de San Agustín, en Bogotá, contra las fuerzas conservadoras. Posteriormente, durante el Bogotazo en 1948, los días 9 y 10 de abril, el templo presenció una batalla tenaz en nuestro país, debido a su proximidad al Palacio de Nariño. Miren lo importante que es aprender de nuestra historia para evitar repetirla, para evitar repetir los errores de las luchas políticas por el poder, pero también de la guerra. En el año de 1938 es decretada la demolición del convento y da paso a lo que hoy en día es el Ministerio de Hacienda y el Batallón Guardia Presidencial. Dentro de ese mismo convento, en los años 1900, principios de 1900, nace allí la Policía Nacional. Es importante también destacar que el fraile agustino, Fray Diego Padilla, participó en la elaboración del Acta de Independencia de Colombia, más participa, pero no la firma. Es la única persona que participa y no la firma. La iglesia tiene servicios todos los días, está abierta desde las 7 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Los invito a que hagan una visita a la página de Agustinos Colombia, ORG Agustinos Colombia. Ahí encuentran la historia de la orden y también encuentran bastante referente a la iglesia, a los conventos y a los colegios y la universidad. La orden tiene además su emisora mariana, que es también muy de los años 60, de las primeras emisoras católicas en Colombia. Estamos en las instalaciones de la emisora mariana de Bogotá, 1400 AM. Ya son 65 años de estar acompañando a tantas personas, a tantos oyentes, a tantas personas que han querido compartir la experiencia de fe con nosotros. Son tantas las narrativas en estos 65 años que nos complace hoy poderles contar un poco cómo se ha entrelazado esta historia en cada uno de los aspectos de nuestra emisora mariana. Y estoy en la compañía de Karen Clavijo, de Luis Daniel Londoño
y vamos a hacer un recuento, un repaso de personajes, de historias, de anécdotas que en estos 65 años hemos escuchado, porque ciertamente no estuvimos en los inicios, pero hemos escuchado tantas cosas de esta emisora que quisiéramos destacar en este espacio. Sí, también hemos conocido la historia del legado, como el Ciego de Oro, que ahorita está don William González siguiendo la historia de su padre y recalcando esa cultura e historia que nos ha destacado desde los inicios, que no solamente recalcamos esos tres aspectos de evangelización, cultura y sociedad, sino también una cultura cundinamarquesa. Padre Julián, cuando hablas de la emisora, de las narrativas, es muy curioso y muy bonito hablar de personajes iniciales. Y uno se atrevería a hablar, por ejemplo, de un señor muy comprometido con la iglesia, de una profunda piedad mariana, como fue el señor Luis Eduardo Rodríguez, quien creó una emisora en 1957, un poco antes, en un local de la cárcel modelo de Bogotá, con los anhelos de llegar a un público con la piedad mariana. De hecho, se llamó La Voz de María. Y es interesante este aspecto porque el señor Luis Eduardo pues gustaba mucho de la radio, tuvo mucha acogida este proyecto radial inicial que no se llamaba Emisora Mariana. ¿Cómo se llamaba, Luis Daniel? La Voz de María. La Voz de María. Y La Voz de María, como bien se decía, inicia en un local de la cárcel modelo y es muy significativo porque hace poco se comunicó una persona, y creo que lo ha hecho varias veces desde la cárcel, y es significativo ver cómo se mantiene un aspecto fundacional en la actualidad, cómo todavía hay personas que allí en la cárcel, en sus situaciones complejas de existencia, escuchan la emisora y encuentran allí también un aliento de vida. Específicamente dos familias, no solo la modelo, sino también la del Buen Pastor de Mujeres, que llaman sobre todo los viernes en la noche y dicen: escuché la emisora esta semana, me gustó mucho la prédica o la frase, y uno, el papel que más cumple acá y más alegría le da es poder escucharlos. No solamente que nos escuchen a nosotros lo que les tenemos que compartir, sino también poder escucharlos lo que reciben, porque el mensaje también varía, pero también les quedan en su corazón varias frases y varios mensajes. Hola, este es un mensaje para ustedes, los vecinos del Capitolio. A todos los invito a que visitemos el templo de San Agustín, aquí atrás, en la parte de atrás, y que sobre todo escuchen y sintonizan Radio Mariana, una emisora maravillosa, una emisora que educa, una emisora que nos da los principios y valores. En la historia hay algo que siempre se resalta, padre, y es que es increíble que surja el fraile Manuel Cadierno, que llegó de España como misionero a Colombia, y él sabía la técnica de la radio. Y de hecho, cuando el señor Rodríguez le falla la emisora, porque aún no era de la comunidad, no tenía que ver nada, cuando le falla la emisora, él conoce que el padre Manuel Cadierno se dedica a la radio, a la parte técnica, que había estado también en los inicios de Radio Sutatensa. Ese señor acude al padre Manuel Cadierno y dice: mira, se nos dañó el transmisor, la emisora ya no se escucha. El padre Manuel Cadierno les dijo: tráiganla aquí a San Agustín y la arreglamos. Pues es interesante porque en momento de crisis, pues siempre surge algo significativo. De pronto, los agustinos no teníamos en mente en ese momento el proyecto de los medios de comunicación. Sin embargo, en una coyuntura y en un querer, en un deseo también de evangelizar, pues se asume esta responsabilidad, y enos que ya somos varios los que hemos pasado por esta casa radial, dejando alguna huella, trabajando por un proyecto que se convierte cada vez más en un proyecto evangelizador, sin obviar lo cultural y lo social que decías, Karen. Yo quiero destacar, con relación a las narrativas, que el padre hablaba del origen, de los orígenes conceptuales, toda la identidad de la emisora, y es que resulta que íbamos en que el padre Manuel pues hace que La Voz de María se recupere toda, porque estaban los transistores dañados, estaba vuelta a nada. Cuando ya estaba funcionando súper bien, vino el señor Luis Eduardo y dijo: no, yo me la llevo otra vez. Porque ya funciona. Claro, exacto. Entonces los padres del convento, entre ellos el padre Sergio González, ellos dijeron: bueno, ¿ahora qué hacemos? Y entonces se les ocurrió: vamos a crear una emisora. Y ahí viene esa parte bien interesante, que la emisora también funcionó en uno de los extremos, en una de las salas del templo de San Agustín, que está aquí muy cerca de la emisora, en el centro de Bogotá,
y allí estuvo varios años desde ese rincón del templo, dando también esas señales, dando esa esperanza de vida. Y bueno, es significativo cómo se va consolidando, y decía al inicio, entretejiendo la historia cercana al templo de San Agustín, que es como lo que más caracteriza a los agustinos arquitectónicamente acá en la ciudad de Bogotá. Y justamente pues a un costado del templo nos mantenemos ya hoy por hoy en esta casa que también por gracia de Dios podemos tener. El gran proyecto que los padres agustinos han desarrollado en la iglesia y en la sociedad colombiana ha trascendido, haciendo referencia a un extraordinario legado que sigue enriqueciendo cada día y que forma parte de la tarea evangelizadora, presencia social y el diálogo con la cultura a través de la emisora Mariana de Bogotá. Después de estos mensajes institucionales, y seguiremos conociendo más de este fascinante proyecto, Vecinos del Capitolio. Canal Congreso los invita a conocer un fragmento de la historia colombiana. Este programa se logró gracias a la experiencia y profesionalismo de nuestros camarógrafos, a la creatividad de nuestros editores y graficadores, al apoyo de nuestras directivas y sobre todo a ustedes, nuestro público. Muchas gracias. Canal Congreso, aquí vive la democracia. Hoy quiero simplemente mandarle un abrazo muy grande a Radio Mariana, que es vecina de este Congreso de la República, una emisora que durante muchos años ha permitido la libertad de expresión y que sobre todo ha promovido la participación de jóvenes y de adultos para expresar sus opiniones. Gracias a ustedes, Radio Mariana, y a Vecinos del Capitolio por hacer posible esta unión. Recordando un poco también la historia, como ya los padres dijeron qué hacemos, comenzaron a crear la emisora. El padre Cadierno la creó desde cero, trazó el radial desde el convento San Agustín, como el padre lo acaba de mencionar, hasta donde es ahora la DIAN, para que sirviera de antena. Y el padre dijo que se proponía con la emisora y con la comunidad, por supuesto, de San Agustín, con 3 ejes, que era la promoción de la cultura, la evangelización, empezando con la Santa Eucaristía y con el Santo Rosario, y también el servicio social. Eso fue muy bonito. Pero resulta que la emisora no fue al comienzo de la comunidad, sino que les tocó a través de un señor adquirirla, del señor Pompilio Sánchez. Sí. Y el señor Pompilio Sánchez la sacó al aire en 1958 a las 4:30 de la tarde, un 10 de noviembre. Y luego en 1966, cuando ya el señor Pompilio estaba muy grave, muy enfermo, se la vendió a la emisora por la módica suma de 50,000 pesitos. 50,000 pesos. Eso es muy interesante porque esa fecha debe quedar ahí como en el corazón de los colombianos, de quienes vamos a ver este especial. 10 de noviembre del año 1958 a las 4:30 de la tarde, emisora Mariana. Pero ahí todavía estaba como el tema de la voz de María, que ya se va consolidando ciertamente como esa referencia a la Santísima Virgen María, una comunicadora especial, pudiésemos decir hoy, porque siempre llevó en su cuerpo la presencia de Cristo y lo ha sabido anunciar en todos los lugares del mundo. Recordemos que inicialmente el padre Cadierno y la comunidad del convento le colocaron la voz Mariana. Y posteriormente, hasta 1977, le cambiaron el nombre por emisora Mariana de Bogotá. Antes, en el 72, funcionaba con 2 kilovatios y después del 77 funcionó con 5 kilovatios, que es lo que tiene hoy. Así es. Sí, lo que quería mencionar era que gracias a casi sobre los años 2000, donde se empezó esa convergencia mediática, donde ya nos conocimos como emisora Mariana y que aún nos mantenemos en ese nombre, inició la evolución en las plataformas digitales, como lo decía el padre, y gracias a la pandemia, digamos que no fue un retroceso de pronto de perder antenas o de perder oyentes, sino fue un momento en el que más nos unimos a los corazones de nuestros oyentes, como lo dice el lema, un solo corazón, y que fue desde allí que empezamos a unirnos más en las plataformas digitales a través de las transmisiones, donde empezamos a unirnos también y a hacernos visibles a través de los eventos de la Orden Agustina en Colombia, y que empezamos por los medios digitales a compartir una reflexión más que el Evangelio, sino una reflexión de corazón a corazón. Y así se va entrelazando esta historia entre lo fundacional y lo actual.
Y hay aspectos que ya mencionaba Luis Daniel que vale la pena rescatar de la evangelización, la cultura y la sociedad. Claro que la evangelización casi que está demarcada, a la gente no le puede faltar su Eucaristía diaria, su rosario a las 4 de la mañana, su rosario a las 6 de la tarde, los programas evangelizadores que tenemos, pero en el aspecto social y cultural también hay algo que mencionar. En lo social siempre me ha llamado la atención, uno, que como lo mencionó Karen también hace un momento, han trabajado personas invidentes en nuestra emisora, han trabajado con nosotros, y personas invidentes que también escuchan nuestra señal 1400 AM y ha sido una cuestión de años que han estado ahí, vienen a los cumpleaños, han venido a los programas. Entonces pudiésemos decir el lenguaje de hoy que hay una inclusión en el aspecto social, por esa opción que se hacen también, digamos, por las personas menos favorecidas y de alguna manera marginadas por la sociedad. Pero también hay inclusión cuando los practicantes de diferentes universidades, los estudiantes, vienen a hacer sus prácticas profesionales con nosotros. También es un aporte que hacemos porque hay una convergencia de medios y en ellos pues podemos aportar para que salgan buenos profesionales para luego ir a los demás medios. Y yo quiero destacar también, padre, lo que mencionaba de la parte cultural, y es que la emisora tuvo este radioteatro. Y entonces aquí venían a cantar los niños, y entre esos niños de época estaban Claudia de Colombia, estaba Noel Petro, estaba Claudio Osuna y otros tantos, padre. Así es, ese aspecto de radioteatro siempre ha llamado la atención porque era atípico que las emisoras tuvieran este escenario y estas posibilidades. Sin embargo, en esta historia de la emisora Mariana pues ha dado para todo un poco y siguen sonando esos nombres tan importantes que ha aportado también para otros medios de comunicación. Y vuelvo sobre el aspecto social y la inclusión, porque nuestros oyentes, por nosotros ser amplitud modulada, sabemos que la señal tiene una especie de rebote dentro de la ciudad, pero llega fácilmente a lugares lejanos de nuestra querida Cundinamarca y de otros lugares de Colombia como Boyacá, Tolima, Santander, y allí en la vereda más recóndita, diríamos, hay un oyente. En la vereda más lejana hay alguien que se comunica o que se cayó la señal e inmediatamente pide que retornemos. Entonces eso también es significativo y es inclusión. Ahí también veo un tema de inclusión, porque es llegar con la información, es llegar con la música a aquellas personas que no tienen otra posibilidad, porque ni siquiera el internet llega. Entonces a veces donde no llegan el gobierno con sus posibilidades de comunicación, pues llega una emisora sencilla, pudiésemos decir pequeña, pero llega grande también con su señal a muchos lugares del país. Y de acompañamiento, como lo es específicamente el programa Buenos Días Colombia, que acompaña a tantos campesinos desde las veredas, desde el campo recogiendo papa, que nos llamó que días un oyente muy especial, pero también desde las plazas de mercado, donde dicen, acá vendemos, pero vamos escuchando buena música, vamos evangelizando y vamos acompañándoles. ¿Y esa buena música cuál es? Porque eso sí que nos interesa también escucharlo, porque es una música que particularmente impacta nuestros campesinos, nuestros oyentes de las primeras horas de la mañana. Desde las 4:30 de la mañana, carranga. Esta canción, homenaje a las mujeres. Mujer maravilla que Dios nos ha mandado, recibe de mi alma y de todo corazón. Al mediodía tenemos música llanera, que también hubo un pionero acá en la emisora de música llanera que lamentablemente ya falleció, pero que dejó un gran legado, y las personas cuando piden música dicen, quiero volver a escuchar esta música que me recuerda a esta gran persona. Porque hay algo muy bello que suelen escribir los que crean radio, que la radio se pinta con palabras. Y me gusta mucho esta expresión porque es eso, siempre estamos hablando, siempre se está diciendo algo. Tenemos a Luis Daniel, que es el que nos ayuda siempre con la escritura, con los guiones, porque aunque se vale improvisar, siempre habrá que estudiar, siempre habrá que dedicarse para los guiones, para que todo salga también a la altura, porque queremos siempre ofertar calidad, que todos están invitados también hoy por hoy a encontrarla en www.emisoramariana.org, en todas las plataformas digitales. Karen.
Sí, nos pueden encontrar en todas las redes sociales, estamos como @emisoramariana, allí vamos a estar publicando desde un TikTok hasta un tweet que los estamos acompañando, que los estamos evangelizando y que todos somos un solo corazón. Gracias por acompañarnos a conocer el Templo San Agustín, un punto de referencia emblemático en Bogotá, tanto para fieles como para visitantes interesados en la historia, la arquitectura y el arte colonial de Colombia. Además de la emisora Mariana con toda su programación y su servicio social, especialmente en Navidad y en época de Semana Santa. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Hasta un próximo capítulo de Vecinos del Capitolio. Canal Congreso los invita a conocer un fragmento de la historia colombiana. Este programa se logró gracias a la experiencia y profesionalismo de nuestros camarógrafos, a la creatividad de nuestros editores y graficadores, al apoyo de nuestras directivas y sobre todo a ustedes, nuestro público. Muchas gracias. Canal Congreso. Aquí vive la democracia.